Hemos perdido generaciones por falta de conocimiento, precisamente en la palabra. Y hablé el otro día acerca de que la falta de conocimiento en la palabra de Dios nos ha sumergido en la religiosidad, en una religión, en cumplir cosas que no están explícitamente en la palabra, o mejor dicho, que están, pero que están salidas de un contexto, que no están meditadas con un trasfondo. La Biblia, decía que tiene al lado, la Biblia no es un libro común y corriente. A la Biblia hay que leerla, decirle, estudiarla y meditarla. El jueves pasado llovió muchísimo y hay muchos que no pudieron venir, pero creo que esta semana, martes o miércoles, ya me va a saber decir, el martes o miércoles tendremos la YouTube, la del jueves. Lunes, le damos gracias a Dios por los chicos que trabajan ahí con los medios. Den un fuerte aplauso al Señor. El lunes va a poder ver por YouTube la prédica del jueves, el día de la lluvia. Le puedo garantizar que está muy buena, no se la puede perder, es importantísimo. Si alguien al lado la vamos a ver, pero no con el entusiasmo que estamos hablando, decir, porque si no, no va a ver la prédica nosotros. Vamos a ver. Es como cuando vamos a ver una película, ¿cuánto le pasó? Voy a ver una película, ponemos la película y ¡pim! La película nos mira a nosotros. Pero con la palabra no, ¿verdad? Con la palabra no, ¿verdad? Qué poquito entusiasmo. Con la palabra no, ¿verdad? Voy al que tiene al lado decir, si grita y grita bien fuerte a veces en tu casa, ¿por qué no puedes gritar ahora en la casa del Señor? Ay, no es que estoy cohibido, estoy cohibida, pastor, que tengo vergüenza. Podía hablar que te ha hablado, decirle que a veces no tenés vergüenza en tu casa, decirle. No te cohibí, ¿no? Vamos a cerrar el buffet, por favor, todo el mundo se sienta, los hermanos al fondo también, solamente los porteros, allí sentados se sienta todo el mundo, por favor. Y vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 11, el versículo 1 al 18. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Veo que no hay mucho apuro, así que eso es bueno. Hechos capítulo 11, del versículo 1 al 18, saque su anotador, su lapicera, su celular. Anótese lo que vamos a compartir hoy porque es muy importante. Mira el que tiene al lado y fíjate si trajo para anotar, a ver. Si no trajo, es decir, tenés que traer para anotar, ¿eh? Si no, la próxima no entras, decirle. Mirá el que tiene al lado, no mira a mí, el que tiene al lado y fíjate si trajo para anotar, si tiene ahí en el celular para anotar. Decía que tiene al lado para que no te vendan gatos por liebre. ¿Cuántos después meditan en la palabra de Dios? Gracias por esos 5 que después meditan en la palabra del Señor. ¿Cuántos meditan después en la palabra de Dios? Decía que tiene al lado para que después no te vendan gatos por liebre. Toma nota. Aunque aún hay un dicho por ahí que dice que al mejor cazador se le escapa la liebre, y puede ocurrir de vez en cuando. Pero acá no tenemos gente que se escapa a la liebre, acá tenemos gente que se le escapa a la tortuga. Decirle que tiene al lado, no, yo no soy de esos. Si se me puede escapar la liebre. Decía que tiene al lado, se me puede escapar la liebre, no la tortuga. El título de esta palabra es Quebrantando el poder de la tradición. Quebrantando el poder de la tradición.
¿Cómo es el título? Gracias por ese entusiasmo. Tome nota allí. Quebrantando el poder de la tradición. La tradición es algo que nosotros hacemos por cultura o por costumbre sin tener un conocimiento. Amén. ¿Se entiende? Es algo que nosotros hacemos por cultura o costumbre sin tener el conocimiento de por qué lo hacemos, pero lo hacemos porque es algo que viene culturalmente, que viene como costumbre. Amén. Como cuando antes estábamos en el mundo y se acercaba la Pascua, ¿qué comíamos? Claro, si los gordos dicen huevo. Mejor dicho, ¿qué no se podía comer? No, usted le pregunta a un católico ¿por qué no puede comer Pascua? Perdón. ¿Por qué no puede? Ya me pegó el espíritu de glotonería, la hermana. Reprendo, Señor, ese espíritu, por favor. Le preguntás a un católico ¿por qué no podés comer carne en Pascua? Y él te dice, no sé. Pasa que mi mamá, cada vez que llegaba esta fecha, bueno, nos decía que no podíamos comer carne y no comíamos. Entonces, ¿qué comíamos? Pollo, pescado, y bueno, también el huevo y la rosca y el conejo y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Y no sé, mi mamá nos enseñó así y mi abuela nos enseñó así y bueno, yo lo hago así y les enseño a mis hijos que sea así. ¿Verdad? ¿A cuánto le pasó? ¿A cuánto les pasó? Y le preguntás ¿por qué? Y dice, no sé, yo lo hago porque me lo enseñaron, viene de costumbre, es una cultura y lo hago. O la Navidad, le preguntás, ¿qué es la Navidad? La comilona, el chupetín, la joda, la farra y... ¿Pero qué es la Navidad? No sé, mi mamá nos decía, todos los años hacemos lo mismo y lo vamos a seguir haciendo. Eso es tradición, hacer algo sin tener conocimiento. Es decir, tradición es hacer algo sin tener el conocimiento. Anótatelo, Quebrantando el poder de la tradición, dice Hechos 11:1-18, 11:1 al 18, oyeron los apóstoles, da un poquito, doctor, ¿no? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Presta atención, porque si no, no se va a perder, Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, la iglesia, que también los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, los gentiles eran los no judíos. ¿Para quién era el evangelio antiguamente, en tiempo del Antiguo Testamento? Y aún, llegamos al Nuevo Testamento, y aún los judíos creían que el evangelio era solamente para los judíos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, la iglesia, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, es decir, cuando Pedro volvió a la iglesia, ¿qué dice después? Disputaban con él los que eran de la circuncisión. Aquí esta palabra disputaban está hablando de una manera gentil, de una manera no con
el criterio debido, pero cuando la iglesia, los apóstoles y la iglesia se enteró de que Pedro le predicó a los gentiles, dice, disputaban, pero en realidad lo que estaban haciendo, lo estaban criticando, estaban murmurando, estaban peleando con él y le estaban preguntando de por qué le había predicado el evangelio a los gentiles. Entonces lo que estaba haciendo la iglesia, ¿con quién? Pedro. ¿Con quién disputaba la iglesia? Pedro. Con Pedro. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, la iglesia, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, es decir, cuando Pedro fue a la iglesia, disputaban con él, o sea que la iglesia peleaba ¿con quién? ¿Con quién peleaba la iglesia? Disputaban con él los que eran de la circuncisión. Muchas veces encontramos esta palabra circuncisión y la palabra incircuncisión, y muchas veces en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento, cuando habla de los que eran de la circuncisión, está hablando, se refiere a los judíos que habían recibido la ley mosaica. Amén. ¿Qué es la ley mosaica? ¿Alguien sabe? Porque a veces hablamos de la ley, creemos que la ley es toda la palabra. Y la ley no es precisamente toda la palabra. La ley mosaica es la ley que Dios le dio a Moisés para que Dios se la transmitiera a su pueblo, y se la dio 3 meses después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Es decir, estando en el desierto, la ley, la ley quiere decir que Dios le dio normas de vida al pueblo de Israel cuando Israel salió de Egipto. Y lo hizo durante el Éxodo. Encontramos parte de la ley en el Éxodo, parte de la ley en Levítico, parte de la ley en Números, y parte de la ley también en el último libro que escribió Moisés. ¿Que cuál es? Decía que te han dado los 5 primeros libros, lo escribió Moisés. Pero en un momento del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio de Egipto, Dios le da normas de convivencia a su pueblo por medio de Moisés. Esas normas que comienzan en Éxodo y que terminan en Deuteronomio son precisamente lo que conocemos nosotros como la ley. Amén. Cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a esa ley que Dios le dio a Moisés para que Dios le diera a su pueblo, es decir, normas de convivencia que Dios le dio a Moisés para que Moisés le diera a su pueblo. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me siguen? Los que estaban disputando, es decir, los que estaban peleando con Pedro, eran los que habían recibido la ley, eran los judíos que guardaban la ley. Pedro también era un judío, pero los otros judíos, los apóstoles que estaban con él, que fueron discipulados juntamente con él, tanto como los otros judíos que pertenecían a la iglesia mesiánica, se habían enojado con Pedro y le pedían explicaciones de por qué Pedro les predicó el evangelio a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Que los gentiles son los no judíos, o sea que los gentiles somos ¿quiénes? ¿Quiénes somos? ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Bien. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Está hablando de los judíos que guardaban la ley. ¿Cuánto me entienden? Versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Incircuncisos se refería a los gentiles, aquellos que no eran judíos. ¿Entendemos?
Los de la iglesia decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Literalmente había un enojo bárbaro en aquel momento, y lo que querían hacer los apóstoles y los de la iglesia, literalmente le querían cortar la cabeza a Pedro. Por eso le piden explicaciones antes de cortarle la cabeza. Le dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, de los gentiles, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. Estaba yo en la ciudad de Jope, ¿qué? Orando. Y vi en éxtasis una visión que tuvo Pedro. Pero cuando estuvo haciendo ¿qué cosa? Bien, Pedro estuvo orando y recibió una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, ¿qué dice después? Lo que Dios limpió, vamos a poner entusiasmo, lo que Dios limpió, podía el que te al lado decir: no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Lo que descendió, lo que Pedro vio en la visión, es que descendía un lienzo del cielo y había animales que eran inmundos. ¿Cómo sabemos que estos animales eran inmundos? Lo sabemos por lo que dice Deuteronomio 14, 3, 19. Solamente anótelo, pero no lo vamos a ver, porque en Deuteronomio 14, 3, 19, precisamente en la ley que Dios le da al pueblo, encontramos los animales que Dios le permitía comer al pueblo de Israel y los animales que no le permitía comer. Pero este lienzo que descendía eran animales inmundos, que en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, en la ley Dios le prohibía a su pueblo que comiera. Dios le prohibía a los judíos que comieran de esos animales. Por eso usted después en su casa mire Deuteronomio 14 de 3 al 19 y ahí se va a dar cuenta de los animales que los judíos recibieron que podían comer y los que no. Ahora ahora resulta que la visión que recibe Pedro es un lienzo que baja del cielo con animales que la ley le prohibía comer. Y la voz del cielo le dice: levántate, mata y come. Y Pedro, que le dice: no, Señor, nunca ha entrado en mi boca ninguna cosa que, no se dirige, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres de la casa en la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Quién le dijo? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, decía Pedro, dándole explicaciones a la iglesia. Y cuando empecé a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros, al principio, refiriéndose Pedro a lo que había ocurrido en el día de Pentecostés, cuando ellos habían sido investidos y llenos por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto entienden? Amén. Verso 16. Entonces me acordé. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Era una pregunta que Pedro le hacía a la iglesia. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes fueron los que callaron? ¿Quién cayó? ¿Quiénes fueron los que callaron? Los de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Usted me está siguiendo? Sí, si no lo seguís al pastor te vas a perder. Decía que si no lo seguís te vas a perder. No vas a entender y Dios no te va a bendecir. Decía que no se te escape la tortuga. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes fueron los que callaron? Los de la iglesia. Pedro le estaba dando una explicación a los apóstoles que habían sido discipulados con él y también a los de la iglesia. Le estaba dando una explicación a la iglesia. Entonces, oídas estas cosas, callaron. La iglesia cayó. ¿Y glorificaban a quién? ¿Y glorificaban a quién? Cuando ellos reciben esta explicación de Pedro, lo que la iglesia comienza a hacer es ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Cuando ellos les piden explicación a Pedro y Pedro le da la explicación a la iglesia, ¿qué hace? Podría que te haga decir, comienza a glorificar a Dios. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Versículo 12. Ahora realmente avanzado. Dice, ¿cómo comienza el versículo 12? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Es decir, Pedro fue guiado ¿por quién? Porque recordemos que la visión que había recibido Pedro, la recibió porque Pedro, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Hay gente que quiere recibir visión de Dios, pero no hay gente que quiere orar. Mira que le van a decir, aquí no pasa. Y somos de orar, como Daniel, 3 veces al día. Gracias por el amén. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Es decir, Pedro fue guiado ¿por quién? ¿Por quién fue guiado por Pedro? Gálatas 5, 17 y 18. Este sí, acompáñeme pronto, pero no se me vaya el texto central. Márquelo ahí, así puede volver con su Biblia. Gálatas
Gálatas 5, 17 y 18, Pedro fue guiado y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Pedro fue guiado por el Espíritu. ¿Cuántos tienen Gálatas 5, 17? Dice, porque el deseo de la carne es contra qué. Porque el deseo de la carne es contra qué. Porque el deseo de la carne es contra qué. Podría que te haga decir, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo qué. Si sos guiado bajo el Espíritu, no estás bajo qué. No estás guiado bajo la ley. Es decir, que Pedro acompaña a estos hombres que lo vinieron a buscar, porque Pedro estaba en qué. Fue guiado por el Espíritu. Pero según Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Después dice que la carne busca los deseos de la carne, pero el Espíritu busca las cosas de Dios. ¿Verdad? Pedro fue guiado por el Espíritu Santo porque estaba buscando al Espíritu Santo. Gracias por ese amén. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo porque le estaba diciendo a su carne, tu carne quédate quieta, tu carne no te mueva, no te voy a obedecer a vos, no voy a seguir las tentaciones, no voy a hacer lo que vos querés, no me voy a rebelar en contra de Dios, no voy a dejar de congregar, no voy a controlar a mi Dios, no me voy a pelear, no voy a pecar. Pero le estaba diciendo a su carne, sujétate. Yo creo que aquí hay gente violenta que también lo hace. Señor. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, ¿y qué más? ¿Por las cuales serás salvo quién? Está hablando, estos versículos solamente relatan de quién estaba hablando. Y la casa a donde fue Pedro fue la casa de quién? De Cornelio. Muy bien, vamos a ver. Fue la casa de Cornelio. Cornelio no era judío. Cornelio era romano. Amén. Y no solamente que era romano, sino que era un centurión romano. ¿Qué quiere decir esto? Que él era el líder de 100 soldados romanos del lugar en donde él habitaba. Los judíos en aquel tiempo estaban bajo la autoridad de Roma. Y Cornelio era no solamente que no era judío, sino que servía a Roma, era un centurión romano. Pero dice el versículo 2 de Hechos 11, vuelva otra vez a Hechos 11, que Cornelio, a pesar de ser un gentil, a pesar de ser un romano, encontramos en Hechos 11:2 que Cornelio, dice Hechos 11:2, que era un hombre que... ¿Quién tiene Hechos 11:2? Nadie. Hechos 10:2.
Perdóname. 10:2, hay nomás cerradito. Ahí está, un capítulo antes está la historia de Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir que a pesar de ser romano, a pesar de ser un gentil, dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Eso quiere decir que era un hombre inteligente. Decía que de lado era un hombre inteligente. Por eso Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Este era un hombre inteligente, no era cualquier persona. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A pesar de ser un hombre gentil, a pesar de haber sido criado en Roma, a pesar de haber sido criado bajo la cultura, bajo la tradición de Roma, Cornelio, él cree en Dios. Y aunque todavía no le había llegado el mensaje de Jesucristo, él dice que era un hombre temeroso a Dios. Amén. Él y toda su casa, y oraba a Dios ¿cuándo? ¿Y oraba a Dios cuándo? Mira el que te ha dado decirle: si Cornelio todavía no conocía a Jesús y oraba a Dios siempre, ¿cuántas veces tenemos que orar nosotros? El 10:28 dice, habla de algo muy importante, el 10:28, de algo que Pedro le dijo cuando entró en la casa de Cornelio. 10:28, ¿lo tiene? Pedro, y es el Pedro el que dijo, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es decir, Pedro el judío le estaba hablando a Cornelio el romano. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, ¿qué dice Pedro? Pero a mí me ha mostrado Dios, dice Pedro, que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Amén. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos me siguen? Dice el 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro: pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Perdón, el 10:44, perdón, 10:44. Tiene el 10:44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, que Pedro comenzó a predicarles, entendió la visión que había recibido, y en casa de Cornelio empezó a predicarles de Jesucristo. Y cuando Pedro comenzó a predicarle a Cornelio, a la familia de Cornelio y a los que estaban en la casa de Cornelio, dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los hombres que acompañaban a Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban, ¿en qué? Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que habéis recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Va a la casa de Cornelio, le predica a Jesús.
mientras está predicándole a Cornelio, a su familia y a los que estaban en la casa de Cornelio, cae el Espíritu Santo, inviste con el poder a los gentiles que estaban oyendo el mensaje de Pedro y comienzan a hablar en lenguas y reciben el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro y los que con él estaban se quedaron asombrados y dijeron, ¿cómo puede ser que ellos también hayan recibido el Espíritu Santo? Pero no se quedaron asombrados solamente por esto, sino también porque antes, en Hechos, anótelo solamente, Hechos 12 al 15, así no nos vamos mucho, Hechos 8, del 12 al 15, Hechos 8, del 12 al 15, encontramos a Felipe predicando el Evangelio en Samaria, donde se convirtió Simón el Mago, y encontramos en esa historia que cuando los samaritanos creen y son bautizados, Pedro y Juan descienden a Samaria, les imponen las manos a aquellos que habían sido ya bautizados para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir que en Samaria primero los que creían en Jesús se bautizaban y después Pedro le imponía la mano y ellos recién recibían el Espíritu Santo. Pero aquí, en Cesarea, en la casa de Cornelio, sin haber sido bautizados, ellos fueron investidos por el Espíritu Santo y después Pedro les mandó a bautizar. ¿Nota la diferencia? En Samaria, primero los que creían eran bautizados y después Pedro oraba para que ellos recibieran el don del Espíritu Santo. En Cesarea, en la casa de Cornelio, recibieron el don del Espíritu Santo y después, ¿qué hace Pedro? ¿Después qué hace? Después le manda a bautizar. ¿Por qué le digo que es importante conocer la palabra de Dios? ¿Por qué le digo que es importante tener conocimiento de la palabra? ¿Por qué vamos a ser tan insistentes para que usted entre en la academia? Poder que tenga al lado de decir, vas a entrar en la academia, Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, si no conocemos la Escritura, decimos, pero ¿se contradice Dios? ¿Para qué está la ley en el Antiguo Testamento si después en el Nuevo Pablo predica que no hay que sujetarse a la ley? ¿Cómo? Lo que Dios estaba haciendo con Pedro es romper en él la estructura mental que tenía y que había recibido por causa de la religiosidad. Lo que estaba haciendo Dios con Pedro es rompiendo con los paradigmas que él tenía. Pedro no entendía nada, porque primero había que bautizarlos, pero ahora reciben el Espíritu Santo y ahora lo mando a bautizar. Pero él no lo hace por él, no lo hizo porque quiso. Él lo hizo porque fue guiado por quién. Él lo hizo porque fue guiado por quién. El jueves hablé de la importancia del balance, de poder escudriñar, estudiar la palabra, pero tener intimidad con Dios. Porque Pedro, para recibir esa visión, primero entró en intimidad con Dios. Para poder ser guiado por el Espíritu Santo, Pedro comenzó a buscar al Espíritu Santo. Para después, luego poder ser guiado. No los bautizó porque quiso, sino porque fue guiado por el Espíritu Santo. Por eso hay gente que no entiende la palabra, por eso hay gente que cuestiona la palabra, por eso la ignorancia en la palabra lo que trajo sobre el pueblo de Dios es tradición, es religiosidad. Yo lo hago, ¿por qué? No sé, porque
En mi iglesia lo hacían así. Yo me bauticé a los 12 años. Porque mi mamá me llevó corriendo vamos que hay bautismo en la iglesia, vamos a bautizarte. Bueno, vamos. Si me manda capitán, no manda marinero. Y anda que diga uno a mi mamá, con 12 años. Fui, dice. Usted me preguntaba en ese momento qué era para mí el bautismo. Pues, si me preguntaban en ese momento, yo le hubiese respondido, pregúntale a mi mamá. Y al domingo siguiente, el primer domingo, me llevó a la iglesia a participar de la cena. Mi primer cena. Y fui a la iglesia, participé de la cena y nunca más fui a la iglesia. Y mi adolescencia y mi juventud estuvo en el mundo. ¿Qué era para mí la cena? Pedazo de pan, un poco de vino. Nada más. ¿Por qué lo hacía? Tradición. ¿Es qué? ¿Cuántos estuvieron el domingo? Jesús le dijo en la sinagoga: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene parte conmigo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo estoy con él y él conmigo. Y no se lo dijo a la gente, se lo dijo a los maestros de la ley, a los que habían recibido y respetaban la tradición. Porque los que crucificaron a Jesús eran religiosos por seguir una tradición. ¿Qué tradición? Una tradición que se fue pasando año tras año, año tras año, año tras año. Ya no lo hacían por relación con Dios. Lo hacían por tradición. Por eso cuestionamos. Porque no entendemos, porque no conocemos. Si no sos bautizado no puedes celebrar la cena. Tenés que estar un año dentro de la iglesia para poder bautizarte. Ah, pero Jesús dice que no come mi cuerpo y no come mi sangre, yo no puedo estar en él y él no puede estar en mí. Tenés que estar un año dentro de la iglesia para poder bautizarte. Y el eunuco que le predicó Felipe, que iba en el carro, iba leyendo el libro del profeta Isaías. Desde esa escritura Felipe le comienza a predicar a Jesús. Y él cree y le pregunta a Felipe, dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, bájate. Lo bajó del carro, lo bautizó y nomás porque creyó en Jesucristo. Yo le dijo: ve a la sinagoga, congrégate un año y después ven y bautiza. Después mi presidente va a poder bautizar. Dije el domingo, me criaron con que si los niños tocaban el pan, celebraban la cena, se morían. Y Jesús dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre está conmigo y yo estoy con él. Le dijo a los maestros de la sinagoga, a los principales, a los eruditos, entre ellos Gamaliel, el que le instruyó a Pablo, a los maestros. ¿Qué? ¿Está loco? Decían los maestros de la ley. ¿Cómo vamos a comer su cuerpo? ¿Cómo vamos a comer su sangre? ¿Por qué es importante conocer la Escritura? Para no seguir una tradición. Para no convertir el Evangelio en tradición. Cuando tú sigues una tradición, te vuelves religioso. Y cuando te vuelves religioso, te vuelves como los fariseos, que cumplían
cumplían la ley y creían que por la ley iban a ser salvos. Pero si por la ley podían ser salvos, aún gente hoy dentro de la iglesia dice, no puedo, pero si no podemos comer carne, no se puede comer cerdo, no se puede comer esto, no se puede comer aquello, porque está en la ley. Si todavía estamos sujetos a la ley, ¿para qué vino Cristo? Es lo que decía Pablo. No somos salvos, no somos justificados por las obras de la ley, hablando de lo que Dios le había dado a Moisés. Somos justificados por la gracia de Jesucristo. Es la fe en Él, es su gracia lo que a nosotros nos justifica. Es la fe en Él lo que a nosotros nos hace salvos. Por eso Pablo agarraba y le decía, vayan, compren y coman todo lo que venden, lo que se vende en la carnicería. Dile que tenga al lado importante que conozca la palabra de Dios. Si no, el diablo te va a meter en tradición, te va a hacer un religioso, te vas a seguir cosas que no entiendes. Un matrimonio hace poco me dijo, ¿por qué no puedo bautizar a mi hijo de pequeño? Porque Jesús se bautizó cuando tenía 30 años, le dije. Con Jesús a los 8 días de nacimiento lo que hicieron, le presentaron a Dios. ¿Qué es para vos el bautismo en los niños? ¿Tiene conciencia este niño de lo que va a hacer? Jesús se bautizó cuando tenía conciencia, 30 años, antes de empezar su ministerio. ¿Qué es para vos bautizar a tu hijo de chico? Bueno, no sé, pasa que mi mamá me bautizó y mi abuelita bautizó a mi mamá y la abuelita de mi abuelita la bautizó. ¿Pero qué es? No sé. Le pregunté a la gente religiosa, ¿y por qué? No sé, te dice, porque no sé, mi iglesia se lleva así. Porque antes era así. La ignorancia en la palabra trajo tradición, trajo religión. Y por causa de la religión, muchos se perdieron. Generaciones se perdieron. Por eso, usted va a evangelizar y todo el mundo, aunque sea alguien en una casa, conoció el cristianismo, conoció a Jesús, conoce a Jesús. Y mucho apartado. Por causa de seguir una tradición, una religión. El evangelio no es tradición. El evangelio no es religión. Pablo decía, el evangelio es poder de Dios. Para los judíos, primeramente, pero también para los gentiles. No solamente el poder de Dios para los judíos, sino también para los gentiles. Para aquellos que creen en Jesús, decía Pablo, el evangelio es poder de Dios. Este pastor lo empezó otra vez con que hay que estudiar y que si hay que tenerlo, si no estudias la palabra. Sí, no me mira a mí, decía que te al lado, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Primera de Corintios 2:14, volando.
Porque claro, la iglesia no entendía lo que Pedro había hecho. ¿Por qué los bautizó? ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio había llegado a los gentiles? Y le estaban pidiendo explicaciones, estaban altercando con él. Y se disputaban, pero estaban altercando, estaban peleando, estaban discutiendo con él. Primera de Corintios 2:14 dice, ¿pero el hombre qué? ¿Pero el hombre qué? ¿Pero el hombre qué? ¿El hombre qué? Podría que tener decir el hombre carnal. Pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso la gente de la iglesia estaba loca. Por eso los apóstoles estaban locos y decían, Pedro, danos explicaciones de lo que hiciste. Pero el hombre carnal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? Solamente aquel que está en el Espíritu puede entender las cuestiones que son del Espíritu. Por eso hay gente hoy que tal vez va a salir preguntándose y lidiando y voy a estudiar y voy a meditar. Pero cuando usted está en el Espíritu Santo, dice la Biblia, es aquel que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, justicia y juicio. Cuando usted está en el Espíritu, usted no necesita que nadie le explique nada, porque usted tiene el convencimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron sellados por el Espíritu Santo? Desde el momento que recibiste a Jesús, fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios. Está dentro de ti, mora en ti. Por eso tú no te puedes mover según la carne. No te puedes mover naturalmente. No te puedes mover bajo las emociones, bajo los pensamientos, bajo los sentimientos. Ay, porque siento esto, pastor. No sientas que te hable el Espíritu mejor. Porque si cuando alguien viene y me dice siento esto, a mí me da miedo, ¿sabes? Prefiero que me diga, hay un convencimiento del Espíritu dentro de mí, pastor. Cuando me dice alguien, ay, siento esto, pastor. Digo, este hermanito está mirando muchas novelas. Acá no mira novelas. Y en el jueves pasado le dije, ¿cómo conocer la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo diferenciar mis emociones, mis sentimientos sobre la voz del Espíritu Santo que está dentro de mí? ¿Cómo reconocer? ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber cómo? Miré la prédica que el lunes la van a subir a YouTube. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hechos 11, 15. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Entonces me acordé de qué. ¿Qué dijo quién? ¿Qué dijo quién? ¿Qué dijo quién? ¿Quién dijo? Pedro dice, entonces me acordé lo dicho por el Señor. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Estaba o no estaba Pedro en el Espíritu? Estaba lleno del Espíritu Santo. Me acordé de lo que Jesús me dijo. ¿Sabe por qué se acordó Pedro? ¿Sabe por qué se acordó Pedro? Estaba lleno del Espíritu Santo. Porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso se acordó Pedro. Cuando me convertí al Señor, cuando empecé en el primer amor, cuando llegué al Señor, me pasaba horas leyendo la Biblia, horas. Horas leyendo, orando. Horas ayunando, días ayunando. Tal vez no entendía mucho, pero leía. Tenía hambre de Dios, quería leer, quería conocer más acerca de Él. Sin entender, sin comprender algunas cuestiones. Entendía las historias, pero había cosas que no podía comprender. Que después el Espíritu Santo, buscándolo, me fue revelando. No sé por qué lo digo, pero seguramente alguien. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oído a estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tanto Pedro como los apóstoles, como la iglesia, entendió en aquel momento que el evangelio no era solamente para los judíos, que no estaban sujetos bajo la ley, que debían dejarse guiar por el Espíritu Santo, y comenzaron a glorificar a Dios. Comenzaron a glorificar a Dios. Se dieron cuenta de que no valía la pena seguir la tradición. Gálatas, con esto termino. Le prometo que termino. 2:11, pueden subirlos ahora. Que te habla del Señor, no te distraigas porque hubiera Gálatas 2:11-21, ¿lo tiene? ¿Tiene Gálatas 2:11? ¿Sí o no? ¿Qué título tiene? No, ¿qué título tiene Gálatas 2:11? Gálatas 2:11 dice, el título es: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo era el líder de la iglesia en aquel tiempo, comía con los gentiles. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, le resistí, lo confronté cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, lo que Pablo estaba diciendo es, Pablo decía esto: comencé a resistirle, confronté a Pedro porque estaba con los gentiles antes que viniera Jacobo. Jacobo era el líder de la iglesia primitiva, los de la circuncisión, aquellos que guardaban la ley, aquellos que seguían la tradición. ¿Se acuerdan? ¿Me sigue? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron los de la iglesia, Jacobo se retraía y se apartaba
porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quién eran los de la circuncisión? Los que guardaban la ley, los que guardaban, los que seguían la tradición. ¿Usted me está siguiendo? Tocar que tiene al lado y decir, viene lo mejor. Si pretende, si no se te escapó la tortuga, viene lo mejor. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo dice esto, pero cuando vi a Pedro que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo también era un judío. Nosotros judíos, por eso le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pecado. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Preste atención a esto. Porque si las cosas que destruí, las cosas que en un tiempo pasado de... Ponte de pie. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Habiendo recibido la revelación, teniendo la actitud para confrontar a la iglesia, para resistir a la iglesia cara a cara como Pablo lo hizo con él. ¿Qué le sucedió a Pedro? Que había recibido esa visión, ese hombre que bautizó a los gentiles y no los circuncidó, vio que recibieron el Espíritu Santo y los mandó a bautizar. Y según la ley, primero había que circuncidar a las personas, después había que presentarlo, después que había el bautismo, paradigmas, religiosidad, estructuras mentales, que solo el conocimiento de la palabra. Y buscando la presencia del Espíritu Santo, vamos a encontrar el camino correcto. Se quede con lo que yo les digo. Medite, por eso le dije, traiga, anote, estudie. ¿Qué le pasó a Pedro si había recibido la visión, si estaba siendo tremendamente usado, se había arrancado bien? Miramos a personas a veces y decimos, ¿qué le pasó a este que había arrancado tan bien, fulanito, menganito? Mira qué le pasó. Estaba tan alegre, tan contento. Las cosas estaban yendo bien. Y ahora está perdido. Ya no hay más alegría. Ya no hay más ansiedad. Otra vez está en la derrota, otra vez están las adicciones, otra vez está perdido. Descuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo
puede llevar a perder lo más importante que tenemos. Amén. Es nuestra salvación. Mira el que tiene al lado de tu salvación. Cuando perdiste esa comunión, cuando dejaste de buscar el Espíritu Santo como lo solías hacer, cuando decidiste, cuando dejaste de sentir esa llama ardiente dentro de ti, que te sostenía en las luchas, en las pruebas, en las adversidades, en las dificultades. ¿Dónde quedó ese hombre, esa mujer, que nada lo detenía? Gloria a Dios. Que no había tormenta, no había lucha, no había crisis, no había tempestad, no había gigante, no había muro, no había obstáculo que te pudiera detener. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó que perdí mi convicción? Pedro perdió su convicción. Descuidó su relación con el Espíritu Santo. Cierra tus ojos por un momento. Levanta tus manos. Porque si en esta noche estás aquí, no importa lo que perdiste, no importa lo que haya ocurrido, no importa lo que te haya alejado, no importa qué fue lo que te haya apartado, no importa lo que el hombre haya hecho, no importa, pero pastor, usted no sabe, me lastimaron, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron, pero pastor, usted no sabe lo que sufrí, pastor, usted no sabe lo que yo pasé. Por eso Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. La palabra esfuerzo significa dar más de lo que estamos acostumbrados a dar. Por eso Pablo le decía a Timoteo en un momento de debilidad: tú pues, hijo mío, esfuérzate más. Tú pues, hijo mío, esfuérzate más. Y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el que no lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. No es premiado, sino hace legítimamente. Era el tiempo donde vamos a ser coronados. Amén. Estoy sufriendo, estoy pasando, estoy padeciendo, pero Jesucristo viene por su iglesia. Y en el tiempo donde recibirás tu corona por perseverar, por ser fiel. Porque la conducta del hombre no te detuvo. Porque la conducta de la mujer no te detuvo. Porque la conducta de los religiosos no te detuvo. Porque la conducta de aquellos que transformaron el evangelio en tradición no te detuvo.
Viene el tiempo de tu recompensa por perseverar. Viene el tiempo de tu recompensa por serle fiel a Dios. La Biblia dice: si en lo poco, si en lo poco, si en lo poco, si cuando hay poco, si en el momento de lucha, si en el momento de adversidad, si en el momento de dificultad, si en el momento de crisis. No habla en el momento de abundancia, habla si en lo poco, si cuando tienes poca fuerza, si cuando no tienes ganas, si cuando no hay mucho dinero en tu casa, si en lo poco, si en lo poco tú eres fiel, sobre mucho te voy a poner, abundancia vendrá sobre ti. Quiero decirte en esta noche que como consecuencia de tu perseverancia y de tu fidelidad y de que lo que el hombre te ha hecho no te ha apartado, y en esta noche estás